Hola muchachos, muy buenas tardes. Yo les voy a hacer justo ahora, un tutorial sobre los análisis de argumentos, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que un argumento es un compendio de premisas y de conclusiones que están estrechamente relacionadas entre sí. Y entonces nos surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué es una premisa y qué es una conclusión? Primero que nada, hay que tener claro que las premisas son objetivas, es decir, son hechos, son datos, se pueden medir. Por ejemplo, el primer método científico para hacer mediciones son nuestros propios sentidos. Eso lo hemos visto y lo manejamos desde que comenzamos nuestro curso. Todo lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, oler, eso todo es una premisa, ¿ok? Si yo digo es de color rojo, eso es una premisa porque yo lo estoy viendo. Si yo digo su textura es mate, pues es porque yo la estoy viendo. Si yo digo su sabor es amargo, eso es una premisa, ¿ok? Porque yo lo estoy degustando. Entonces, bueno, las premisas también van a ser todo lo que sean doctrinas, hechos históricos, proyecciones estadísticas, como por ejemplo, si yo te digo, mira, hemos tenido 200 casos mensuales de COVID, ¿ok? Estamos a mitad de año y se espera, y tenemos 6 meses teniendo 200 casos de COVID mensuales. Se espera pues que para cuando termine el año, eso es en 6 meses, vamos a tener 1.200 casos más, ¿ok? Eso es una premisa, ¿por qué? Porque yo tengo una tendencia de que en estos últimos 6 meses hemos tenido 200 casos mensuales y para cuando termine el año, pues 200, si seguimos teniendo 200 mensuales, vamos a tener 1.200. Son 200 por 6, 1.200. Entonces, bueno, eh, luego tenemos las conclusiones. Las conclusiones, pues, va a ser subjetivo, es decir, dependiendo de lo que el que está redactando, ¿ok? O el orador eh, quiera hacer con esos datos, va a llegar a sus propias conclusiones, ¿ok? Son subjetivas, las siente, las presiente, las deduce, las induce este comunicador, ¿ok? Bien sea escrito, oral o como sea. Entonces vamos a tener unos indicadores de premisa, ¿ok? Y unos indicadores de conclusiones que nos van a facilitar el trabajo. Pero lo que de verdad nosotros debemos que tener en cuenta para diferenciar una premisa y una conclusión es que una premisa es un hecho, es un dato, es un número, es una tasa, es una proyección estadística, es un hecho histórico, es una doctrina, es una ley, es un dato, ¿ok? Y pues la conclusión va a ser la interpretación que quiera hacer ese autor con esos datos, va a ser más subjetiva. Entonces ahora tenemos acá el primer ejercicio de nuestra guía que yo se las mandé y dice los granjeros americanos producen más comida y fibra de las que podrían vender con provecho. En términos económicos fríos, esto significa que tenemos más granjeros de los que necesitamos. Fíjense muy bien lo que pasa acá. Acá tenemos que nosotros primeramente eh, identificar cuántos enunciados tengo antes de hablar de premisas y de conclusiones, ¿ok? ¿Qué nos va a indicar o qué nos va a apoyar para identificar los enunciados? Bueno, pues sencillamente los signos de puntuación, pero hay una cosa muy importante que son las I, porque a veces tenemos I inclusivas o a veces las tenemos exclusivas. Lo importante que tenemos que tener en cuenta para las I inclusivas es que ellas van a tener el mismo sujeto de acción. Por ejemplo, si yo digo a la torta se le echa huevo y leche y azúcar y mantequilla, todas esas cosas se le echan a la torta. Entonces, eso es inclusivo. Y cuando tengo una I exclusiva, pues lo que me está identificando es que si bien hay cierta estrecha relación entre una premisa y otra, o un enunciado y otro, mejor dicho, pues van a cambiar de idea principal. Eso también no solo va a pasar con las I, sino con los mismos signos de puntuación, que yo me voy a dar cuenta cuando yo cambio de idea principal es cuando estoy ante otro enunciado. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero, primer paso, nosotros tenemos que identificar si nosotros vamos a encontrarnos con indicadores de premisa o de conclusión. En este caso tenemos esto significa que, pero no está planteado, no está usado correctamente porque el indicador de conclusión debería estar al inicio. Voy a parar para entonces, porque nada más me deja 5 minutos y subirles una segunda parte.